un Dios más entre tantos dioses, sino porque es el único Dios verdadero, es el único Dios verdadero, como Dios se reveló en su palabra. Así que vamos a seguir adorando al Señor por medio de escuchar su palabra, y que quiera el Señor que a medida que vamos abriendo la palabra de Dios y viendo lo que dice la palabra de Dios, sea una adoración en nuestro corazón, ¿no? Y que adoremos al Señor mientras el Señor nos va hablando. Así que vamos a ir ahí a Hechos, capítulo 10, por favor. Hechos, capítulo 10. El domingo pasado compartí un extenso mensaje del Día de la Madre, Me saqué las ganas de hablar de los 30 y pico de minutos que siempre tengo el domingo desde que hicimos los cambios. El domingo pasado me saqué las ganas y no estaba Pepe y bueno, y le dimos. Así que ya estoy más relajado. Hoy vamos a terminar más temprano. Pero volvemos a las clases de vuelta de estudio bíblico con lo que es la iglesia. Y ahora nos toca ver Hechos, capítulo 10. ¿Se acuerdan que estamos viendo el ministerio de Jesús hasta lo último de la tierra? El ministerio del Señor Jesús cuando le dijo antes de ir a los cielos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora, bueno, estamos viendo la expansión, cómo el evangelio va corriendo por todos lados y cómo va llegando a las distintas ciudades y cómo sorprendentemente los mismos discípulos, ellos son parte de ese plan de Dios, por supuesto, porque Dios utiliza a las personas para llevar el mensaje, a predicar el evangelio, y entonces ellos se van sorprendiendo cómo Dios va obrando y cómo va abriendo puertas y cómo va trabajando el Señor. Y ahora nos toca ver el capítulo 10 y creo que vamos a estar viendo, no hoy, pero todo el capítulo 10, seguramente en 2 partes, pero por lo menos poder estar viendo cómo esa puerta se abrió ya a los gentiles. Desde el momento en que anteriormente vimos cómo Pedro fue a 2 lados. En primer lugar, cuando estuvimos viendo ahí en Hechos capítulo 9, la última parte, cuando fue y lo vio a Eneas, que era un paralítico, había estado postrado, ¿se acuerdan? Y el Señor lo sana. Y después él va hasta Jope y ahí lo llaman porque había muerto una mujer piadosa, una mujer que amaba al Señor, discípula del Señor, dice la palabra, y ahí es donde ocurre el milagro de que esta mujer llamada Tabita, Lidia, resucita. Y entonces esos 2 hechos fue sorprendente porque ahí estaban también judíos y gentiles. Y también entonces estamos viendo cómo Pedro se hospeda en la casa de otro hombre que un judío jamás entraría. Y es como termina Hechos capítulo 9, en casa de un tal Simón Curtidor, un hombre que trabajaba con pieles de animales muertos. Y se acuerdan que los judíos no podían ni tocar ni acercarse a algo muerto, a algo inmundo. Pero Pedro ya estaba viendo que Dios estaba haciendo algo. Era el plan de Dios. Por lo tanto, él ya estaba más abierto a eso. Por lo tanto, hoy vamos a seguir viendo ahora otra parte. Ya ahora nos vamos a centrar en Pedro. Y vamos a ver en Hechos 10 cómo el evangelio llega a la casa de un hombre llamado Cornelio. Y yo cuando estaba viendo esto, recordaba cuántas veces nos hemos encontrado en muchas ocasiones, preparadas por el Señor, que no habíamos pensado. Cuando fuimos a visitar a alguien, cuando fuimos de viaje a algún lado, ocasionalmente o tal vez intencionalmente, y nos hallamos hablándole de Cristo, del Evangelio de nuestro Señor. A alguien, algún familiar, algún amigo, en alguna ocasión. Y sorprendentemente el Señor comienza a obrar en sus corazones. Y mientras estamos tal vez en el lugar, tomando mate en una casa, empezamos a hablar del Señor. En algún caso, yo he sabido que ha entrado alguien y le han dicho, pará, vení, quédate. Quédate que te va a hablar del Señor. Estamos hablando del Señor y me dijo cosas interesantes, así que quédate, y le dice a ese familiar que se quede y viene otro, bueno, y después visitan la iglesia.
Y no sabíamos, no teníamos preparado. Habíamos ido ocasionalmente a visitar a alguien, a tomar mate con alguien, o una cena, o un almuerzo. Y el Señor abrió las puertas para que le hablemos de Cristo. Y entonces esas son cosas muchas veces también preparado por el Señor. Recuerdo cuando comenzamos en casa también, cuando comenzamos esta obra de gracia del Señor, que el domingo que viene vamos a estar celebrando 9 años. Y recuerdo ese hambre por la palabra del Señor. Y entonces encontramos a unos misioneros en Perú que estaban dispuestos a viajar a la Argentina para visitar distintas iglesias bíblicas que se estaban formando y ahí hablarles del Evangelio. Y muchos de nosotros estuvimos ahí, yo por supuesto, porque era mi casa, no me podía ir, pero sé que muchos de ustedes estaban. ¿Y se acuerda cuánto estábamos escuchando la palabra de Dios? Arrancábamos de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche a veces, escuchando cómo nos predicaban el Evangelio. Nuestro corazón ardía por la palabra de Dios. Y así se iban sumando gente que anhelaba escuchar la palabra del Señor. Pero ese es el anhelo que como iglesia, si comenzamos así, tenemos que tener. El deseo de cada día seguir escuchando la palabra del Señor. Y no solamente eso, ahora que sabemos las Escrituras, poder contagiar a otros y hablar en todo lugar acerca de Cristo, el Evangelio del Señor, y que muchos puedan conocer. Entonces la idea aquí es, vamos a ver cómo el Señor abre una puerta ahí en Hechos capítulo 10 a los gentiles por medio de este hombre piadoso y temeroso de Dios, que dice ahí la Escritura, llamado Cornelio. Y este hombre estaba en busca de Dios, en pos de buscarle a Él. Él estaba buscándole al Señor. Y el soberano Dios del universo ya había planeado que sea por medio de este hombre que muchos gentiles se le predicase el Evangelio. Y a su vez también, como un siervo del Señor como Pedro, fue obediente a la voz de Dios y engancha en el plan del Señor para que los gentiles comiencen a escuchar el Evangelio en casa de este centurión romano llamado Cornelio. Y hoy, hermanos, el Señor sigue obrando de la misma manera. Y Él no rechaza a aquel corazón que le está buscando y prosigue en conocerle a Él. Prosigue en conocerle a Él y ir en pos del Señor. Y cómo Dios orquesta todo para también mover a hombres fieles y piadosos a que estén en el lugar correcto, para que lleven la palabra del Señor, para que obren de acuerdo al plan de Dios y ser utilizados como vasos de honra para que el Evangelio sea proclamado. Pero ahí tenemos Hechos capítulo 10, ustedes lo tienen ahí en sus Biblias, y acá Lucas nos relata este suceso en escenas. Pone distintas escenas, como si fuese una película. Y nosotros podemos dividir Hechos capítulo 10, en primer lugar, del versículo 1 al 8, vamos a ver la visión de este hombre Cornelio, un centurión romano. Después, en los versículos 9 al 16, por otro lado, la visión de Pedro. Pasa otra escena, la visión de Pedro, hasta el versículo 16. Del versículo 17 al 23, cómo unos hombres van a buscar a Pedro mientras ocurren estas cosas. Después el versículo 24 al 33, la visita de Pedro a Cornelio. Ya llega por fin esa escena estando en la casa de Cornelio. Y después, el versículo 34 a 43, el sermón de Pedro en la casa de Cornelio. Algo tan precioso que lo vamos a ver, cómo Pedro les predica y les pone el Evangelio. Y por último, el bautismo de Cornelio y los demás. Pero vamos a ver cómo encaramos este texto ahí en Hechos capítulo 10. Y solamente comenzar diciendo que la iglesia cristiana era una iglesia exclusivamente judía. ¿Por qué era una iglesia judía, podríamos decir? Bueno, hasta ahora nadie había sido bautizado en la iglesia cristiana, salvo judíos, samaritanos y los prosélitos. ¿Se acuerdan que eso lo fuimos viendo? Los prosélitos eran aquellos que se habían hecho judíos, no eran del pueblo judío, pero se habían hecho judíos, que habían sido circuncidados y observaban la ley ceremonial del pueblo judío. Por lo tanto, ahora los gentiles eran llamados a participar de todos los privilegios del pueblo de Dios. Los judíos pensaban que solamente ellos tenían el privilegio de ser el pueblo exclusivo de Dios. Y los otros no tenían ese privilegio. Pero se tenían que acordar que Jesús le había dicho: me van a ser testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso abarcaba los no judíos. Pero vamos a ver que era un poco difícil a veces. Sin embargo, recordaban las palabras de Jesús, esas órdenes que le había dado de ir a hacer discípulos a todas las naciones. Paso a paso la iglesia comenzaba a ir en esa dirección. ¿Se acuerdan que vimos a Felipe cuando detiene a este funcionario de Candace y que él iba a una parte de África donde vivía y posiblemente el evangelio llega por medio de este hombre a un lugar fuera del pueblo judío? También poco a poco se estaba derrumbando esa barrera entre las tradiciones judaicas. Tal vez hoy nos cuesta mucho entender esto porque no lo vivía, no estamos en aquella época, pero saben, era muy fuerte la tradición judía. Pero hay que entender que la iglesia todavía no estaba entregada totalmente a un programa que tuviera como meta el llevar el evangelio a los gentiles. Muchos dudaban de esto, muchos tenían prejuicios. Recuerdan que Pablo fue escogido por Jesucristo para esta tarea. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo llama a Pablo? Me va a ser testigo, va a llevar la palabra de Dios y también a muchos gentiles, a otros que están fuera del pueblo de Dios. Y ese era el plan de Dios. Ellos tenían que ver que ya el Señor estaba orquestando todo esto y Él estaba armando todo este plan. Por este motivo ahora es necesario ver Hechos 10, porque es como una bisagra donde nos relata cómo Dios preparó a Pedro para este trabajo, para esta tarea de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, mostrándole que todos los hombres son iguales delante de Dios y que la salvación divina debía llegar a todos. Hoy pasa igual. Todos los hombres necesitan escuchar el evangelio de Dios. Todos los hombres necesitan a Cristo, sea quien sean hombres, mujeres, niños, los que son homosexuales, transvestidos, lesbianas, los que están a favor del aborto, en contra del aborto. Todos necesitan el evangelio de Cristo. Esa es la tarea principal de la iglesia. Esa es la tarea principal que el cristiano tiene que estar enfocado. Necesitan un cambio de corazón, necesitan una vida nueva. Y acá tenemos entonces a Cornelio, y dice que había, el versículo 1, en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana. Esto es, él era un capitán de un regimiento. Él era el capitán de un regimiento de por lo menos 100 hombres, o puede ser más. Y dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios. Esas características. Con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Noten cómo Lucas hace el énfasis de que él hacía esto al pueblo judío, porque quiere hacer como una unión entre los judíos y gentiles. Dice, como a la hora 9 del día, este hombre vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Cesarea es una ciudad costera de Palestina y estaba este hombre destacado, centurión, tenía una importancia que era un oficial del ejército romano. ¿Y por qué es importante resaltar que era un capitán del ejército romano? Porque los judíos odiaban a los romanos. Los judíos odiaban a los romanos. Los judíos odiaban a los que tenían algo que ver, inclusive con el ejército. Entonces ellos tenían muchos problemas y entonces ahí había un problema. Y Lucas dice, este hombre era un oficial del ejército romano, pero este hombre tenía una característica especial, era piadoso y temeroso de Dios. Qué choque, ¿no? Alguien que alguien no quiere y ahora ve que tiene unas características de que honra a Dios y ama a Dios. Y entonces ahí hay como una tensión, un conflicto. Cornelio era un gentil, pero no era pagano. Él amaba a Dios, al Dios de Israel, dice el versículo 2, dice que él oraba a Dios, dio pruebas de su amor por sus hechos de caridad y de bondad hacia el pueblo judío. No era un prosélito, como lo vimos la vez pasada con otros, un gentil convertido al judaísmo. Más bien era un temeroso de Dios. Era un temeroso de Dios.
Esto es un gentil que adoraba al Dios de Israel. Adoraba al Dios de Israel. Entonces vemos que este hombre estaba buscando a Dios. Estaba buscando a Dios. Él quería conocer al Dios verdadero, al Dios del pueblo de Israel, al Dios que había hecho tantos milagros y proezas. Por eso dice que adoraba al Dios de Israel. Y dice el texto 3 o el versículo 3, que una tarde, esto es como a las 3 de la tarde, la hora novena, dice, es las 3 de la tarde a nuestro horario, mientras Cornelio oraba, un ángel lo visitó. El ángel le dijo que Dios había escuchado sus oraciones y que era acepto delante de él, que Dios ahora planeaba mostrarle mayores cosas. Dice el versículo 4, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Dios lo había escuchado a este gentil que estaba buscándole a él. Dios lo había escuchado y Dios ahora le estaba respondiendo. Por eso dice que él fue acepto delante de Dios. Y Dios le iba a mostrar cosas mayores que tenía que ver. Por eso él le dice que envíe o que despache hombres a Jope por Pedro, que estaba alojado en la casa de un tal Simón Curtidor. Versículo 4 al 6. Le da dirección específica el Señor. Ve a la casa de este hombre que está alojado en este lugar, en esta dirección. Y ya hablamos un poco de Jope, la ciudad donde ocurrió el milagro de Tabita. Y es ahí donde todavía estaba Pedro. Y es ahí donde todavía se estaba hospedando Pedro. Y nosotros tenemos que ver acá, entonces, en primer lugar, cómo un corazón que busca a Dios, un hombre que es delante de Dios, piadoso, vive una vida transformada y es temeroso de Dios y está en pos de buscar a Dios, cómo Dios puede obrar aún para la salvación de su alma. Cómo Dios puede mostrarle el camino a la salvación y a la gracia del Señor. Por eso, ¿quién iba a poner freno a este hombre? Porque sea solo un centurión romano. ¿Quién le iba a poner freno al plan de Dios, a lo que Dios ya estaba planeando? De decir que escuchó las oraciones de este hombre gentil, que no era del pueblo de Israel, que era alguien que estaba en el ejército romano, que muchos judíos odiaban, y verdaderamente había muchos de él, no en el caso de Cornelio, sino que había otros en el ejército romano que se aprovechaban de la gente y los maltrataban y abusaban de ellos de distintas maneras. Por eso esa tensión entre los judíos y los centuriones o los del ejército romano. Pero ahora Dios tenía un plan. Este hombre había sido acepto, había sido escogido por el Señor y estaba buscándole a él. Ahora esta es la primera escena. Ahora pasamos a la segunda escena, a la de Pedro, versículo 9. Dice en el medio que estos hombres, ahí lo que el centurión le dice a los hombres que los envía, le dice dónde estaba y le dice... El versículo 7, y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado que también, como era, piadoso, de los que constantemente le servían, otro hombre que también estaba buscando a Dios. Y después de explicarles todo, le envió a Jope. Cuando dice acá extiende que le explicó todo, es todo lo que el ángel le había dicho. Más adelante en los versículos que siguen, cuando se encuentra Cornelio y le relata a Pedro lo que vio en la visión, lo que le sobrevino, ahí explica un poquito más lo que le dijo el ángel. Por eso Cornelio le hace una explicación a estos hombres. Pero el versículo 9, ahora entramos en la escena de Pedro. Y dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino del lugar de donde Pedro estaba hacia Jope, había alrededor de 44 kilómetros, más o menos por ahí. Y dice que mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Pedro subió a ese lugar, a la azotea, para tener un tiempo de quietud con el Señor en la oración.
Por lo general, las casas judías o distintas casas tenían azoteas donde muchas veces otros que adoraban a otros dioses ponían sus altares arriba de los techos. Y entonces ahí iban y ofrecían holocausto, ofrecían sacrificio, se postraban y adoraban a sus dioses. Y las casas a veces judías no eran muy grandes. ¿Y dónde podían tener intimidad con el Señor? En una sola habitación, tal vez de 6x6. Estaba la cama, la cocina, la mesa, estaba todo. Cuando iban a comer tenían que correr la cama, comían y era todo ahí. Y entonces estaba toda la familia. Y el lugar más tranquilo para adorar a Dios eran las azoteas. Y estaban preparadas para ese fin. Por lo tanto, dice que Pedro estaba en esta casa y él pide permiso, dice, voy a orar arriba, voy a la azotea a tener un tiempo de comunión con Dios. Y dice que al llegar al mediodía, él sintió hambre, dice Pedro que subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Versículo 10, tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Llega al mediodía, siente hambre, manda a pedir algo de comer, mientras se prepara dicho alimento, tuvo una visión con Dios. Y acá dice, le sobrevino un éxtasis. No es como hoy creemos los éxtasis, esos falsos de personas que tiemblan, que se caen, que hacen piruetas, no sé, cualquier cosa. Vuelan, se cuelgan del ventilador del techo. No es eso. Sino que lo que está diciendo la palabra de Dios, que le sobrevino algo sobrenatural. Fuera como que él no estaba en el cuerpo, una visión, algo sobrenatural, que en ese entonces, en Hechos, constantemente estaba a veces sucediendo estas cosas, porque el Evangelio estaba obrando de forma sobrenatural. Y entonces dice que estaba como que él fue llevado más allá de los sentidos al dominio sobrenatural para recibir esa revelación directa del Señor. Y esta experiencia fue única y exclusiva de los apóstoles. Vio descender del cielo, dice, una gran sábana llena de toda clase de cuadrúpedos, pájaros y reptiles. Mientras Pedro veía todo esto con asombro, una voz que indudablemente Pedro reconoció como la voz de Jesús mismo. Noten versículo 14, dice ahí, mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor. Señor. ¿Quién era el Señor? Jesús. Él sabía que era Jesús el que le estaba hablando. Por lo tanto, él le dice, de ninguna manera, Señor, le hablo desde... El Señor le habló desde el cielo y le ordenó que matara y comiera. Pedro mata y come. Y entonces dice, no, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Recordá, Señor, todas las leyes judías que tenemos. No quiso obrar en contra de las leyes del Antiguo Testamento, que decían que cuáles animales se permitían comer y cómo se les tenía que preparar. Animales con alas, con plumas no podían comer. Ellos eran bastante rebuscados con el tema de la comida. Pero no quería hacer algo que fuera contrario a lo que ellos hacían o tenían como judíos. Pero noten el versículo 15, la voz le contestó, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No lo llames tú común. Y este diálogo se repitió 3 veces, versículo 16. Dice, y esto sucedió 3 veces. Inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. 3 veces, como para impresionar a Pedro con la importancia de lo que se le decía. Pedro no era ajeno a las repeticiones de su Señor, ¿se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Apacienta. Pedro, ¿me amas? Apacienta. Pedro, ¿me amas? Sabía que su Señor siempre repetía por un hecho de reafirmar sus enseñanzas. Por lo tanto, era el Señor. Y le volvió a recordar, Pedro, 3 veces. Pedro, no llames inmundo. Pedro, esto no es inmundo. Pedro, no es inmundo, lo limpié. Y posiblemente también Pedro tal vez no podía entender con claridad el significado de la visión. Y quedó medio pasmado, procurando de entender lo que Jesús decía. Seguramente Pedro se acordaría o cuando le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común, nos recuerdan las palabras del Señor Jesús cuando les enseñó a sus discípulos qué es lo que contamina al hombre. No lo que entra, sino lo que sale dentro del hombre.
Eso es lo que contamina al hombre, lo que tiene su corazón, lo que sale de su boca. Eso es lo que contamina al hombre. Pero mientras Pedro estaba meditando en todas estas cosas, dice que llegaron a la casa los hombres enviados por Cornelio preguntando por él. El versículo 17 nos dice esto. Dice que llegaron a la casa y después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Casi como rápidamente esto sucede. Pedro tiene tiempo de meditar, de estar pensando todo lo que vio en esa visión, lo que Jesús le dijo. Y automáticamente llegan estos hombres a buscarlo. Y ahí el Espíritu le dice que no dude, que vaya con ellos. Así que se apresuró a bajar de la azotea para conocerles y preguntarle qué se les ofrecía. Sigue diciendo los versículos más abajo. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y dice que entonces ellos le dijeron el asunto. Pedro les invitó a que pasen y le dio hospedaje. Dice que ahí ellos dijeron: venimos de parte de Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios. Pedro no conocía a Cornelio, pero sabía lo que era un centurión o un soldado romano. Dice que este hombre era justo y temeroso de Dios, estos hombres le dicen, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Noten qué importancia de este hombre, qué afecto que tenían muchas personas, muchos judíos, qué testimonio de este hombre. Y dice que le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces Pedro los invita a entrar a estos hombres, otra cosa que un judío no hacía. Un judío comúnmente no invitaba a gentiles a que entren a su casa. Fíjense cómo Pedro estaba siendo tocado por el Señor, cómo Dios estaba obrando en el corazón de Pedro, que les invitó a entrar a la casa que no era de él y que encima estaba en casa de un hombre que hacía un trabajo que los judíos tampoco aceptaban. Pero ahí está Pedro siendo sensible a la voz de Dios y queriendo estar en los planes del Señor. Dice que al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope le acompañaron. No vamos a ver la otra parte, vamos a dejarla para la próxima, solamente poder reflexionar acerca de este suceso, solamente reflexionar acerca de este hecho tan importante, cómo los planes de Dios comienzan, cómo Dios obra. Ahora, en todo lugar hay hombres que buscan a Dios, que están buscando a Dios, que necesitan a Cristo, que necesitan el Evangelio de salvación. Van por un lado buscando al Señor, por otro, van por lugares equivocados y están buscando al Señor. Y en algún momento el Señor, en esa búsqueda, el Señor los guía hacia alguien. Y providencialmente se encuentran con un cristiano, con alguien que ama a Cristo, que sigue a Cristo, que anhela estar sirviendo al Señor. Y el Señor utiliza a sus vasos de barro para hacerlos como vasos de honra y estar en el lugar adecuado y en el lugar preciso donde Dios desea ponerlos. Pero ahí está el segundo plan de Dios, que Él utiliza a aquellos que son sensibles a su voz, que están buscando al Señor, que están viendo dónde es el obrar de Dios, donde se necesite predicar el Evangelio, donde hay una casa que necesiten escuchar el Evangelio, donde hay una oportunidad, donde hay alguien que necesite el Evangelio de Cristo. Y ahí está Pedro, ahí está la enseñanza de Pedro, que él estaba buscando al Señor. Pedro no estaba vacacionando junto al mar. Pedro estaba ahí porque había ocurrido un milagro importante en esa ciudad y él decide quedarse en la casa de este Simón curtidor para seguir predicándole de Cristo, para seguir hablando de la grandeza del Señor. Y en todas estas charlas, en ese momento donde todo se preparaba para la comida, Pedro se va a orar como lo haría cualquiera. Y ahí es donde el Señor le habla.
Pedro no se fue a pescar, no se fue a dar una vuelta por la playa, a caminar, a tirar piedras al agua, se fue a tener relación con el Señor. Y ahí es donde el Señor le habla y le dice que hay un hombre que te busca, pero no solamente era un hombre, sino que era una casa entera y otras familias que también iban a escuchar el Evangelio. El plan de Dios no era que solamente este centurión romano escuche el Evangelio de Cristo, sino lo que el plan de Dios era que a través de este hombre gentil, el Evangelio de Cristo iba a ser desparramado al pueblo gentil. Era como una bisagra, una puerta, donde Dios dijo, voy a tocar a este hombre, pero este hombre yo lo voy a mover a que invite a los de su casa, invite a sus amigos más íntimos, para que escuchen de boca de Pedro mi evangelio, el mensaje del Señor. Yo creo que lo que tenemos que considerar acá también es ver a esos hombres fieles que trabajan en anunciar el evangelio, hacer los planes de Dios, pero a su vez buscar a Dios, buscar a Dios. ¿Cómo debemos seguir teniendo comunión con el Señor? ¿Cómo tenemos que a veces huir de las tentaciones que este mundo nos ofrece para distraernos de los planes de Dios? Cuando Dios todavía está obrando, cuando Dios todavía su palabra tiene que ser predicada en distintos lados, en distintos lugares, en distintos barrios, familias, ciudades. ¿Cómo debemos poner nuestro corazón en buscar al Señor? Lo que podemos ver en primer lugar, que esto nos enseña que debemos orar y tener comunión con Dios. Orar, tener comunión con Dios, pensando quién todavía no conoce a Cristo, dónde todavía el nombre del Señor no está siendo glorificado, dónde todavía el nombre del Señor no está siendo glorificado. En segundo lugar, ser sensibles y obedientes a la voz de Dios. Imagínense ustedes en lugar de Pedro, tienen una visión, están en un lugar, en su casa, orando, en su habitación, y de golpe el Señor les dice, van a tocar el timbre, te va a venir a buscar un hombre, no dudes, anda con él, porque vas a llevarle el Evangelio. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuadernillo de 41 lecciones? ¿Dónde está Fundamento de la Fe? ¿Dónde tengo el celular? ¿Dónde lo tengo? No oré, no me preparé, no sé versículos. Pedro estaba preparado. Pedro estaba preparado para llevar la palabra del Señor en el momento que el Señor le dijera. ¿Cómo nosotros debemos también estar preparados para predicar el Evangelio en cualquier circunstancia? En cualquier circunstancia. Recuerdo una vez un conocido mío que fue a visitar a un amigo a Rosario y quería hablarle del Evangelio. No conocía mucho, tenía bastante lío. Y entonces él le dijo, bueno, cuando vayas a Bahía Blanca, yo ahí te voy a hablar bien del Evangelio. Porque no estaba preparado para poder presentarle el Evangelio de Cristo. Y entonces le promete que cuando él alguna vez viaje a Bahía Blanca, ahí sí iba a estar preparado para predicarle. Qué importante es estar preparado a tiempo y fuera de tiempo. Siempre buscando al Señor y preparados para predicar el Evangelio, aún en circunstancias menos esperadas. Hay a veces que no estamos preparados. Vamos a comer a una casa y de golpe un suceso, un almuerzo. Y pasa algo ahí. Y entonces hay un suceso y pasó algo con un familiar y se dio todo eso para hablarles de Cristo. No lo esperábamos, no lo teníamos en la agenda. No teníamos esperado que este familiar casi se muera en ese almuerzo. Pero ahí estamos, hablándoles de Cristo. Ahí estamos predicándole. Pero Dios sí lo tenía preparado en su agenda y en el cielo para que le hablemos de Cristo. Por eso, hermanos, estemos preparados siempre. Busquemos al Señor, preparémonos siempre para dar respuesta rápida del Evangelio del Señor. ¿Qué sabemos los planes del Señor? Pero sabemos una cosa, si el Señor dijo que tenemos que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ya ellos ya lo hicieron, ya están acá. Y el Evangelio se sigue predicando allá, pero hasta lo último de la tierra.
nosotros tenemos que estar preparados, porque es un mandato del Señor. Y es el plan de Dios, de lo que Dios quiere hacer, aún en este tiempo, en esta nación, a donde Dios nos lleve, sea al norte, al sur, al centro, donde sea. Necesitan escuchar el Evangelio del Señor. Y que podamos estar preparados y estar dentro de los planes del Señor. Porque así como le va a pasar a Pedro, que vamos a ver, él luego se sorprende y dice, wow, ¿cómo son los planes de Dios? Ahora entiendo lo que Dios está haciendo. Por lo tanto, él no fue desobediente a la voz de Dios y empezó a predicar el Evangelio. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. No despreciemos muchas veces a ir a lugares a veces que no queremos ir, que nos cuesta ir, sabemos. Por ahí a veces personas que no conocen a Cristo. A mí me encanta estar con personas que aman a Cristo y lo conocen. Y me gustaría estar en lugares siempre donde se alaba y glorifica a Dios. Pero Dios nos pone en este mundo hostil contra Dios, pecador. Y muchas veces nos llevan a familiares o lugares donde no honran a Dios. Y tenemos que escuchar cada barbaridad. Pero a veces Dios programa todo para que estemos en ese lugar, para que podamos hablarle de Cristo, para que podamos hablarle del Salvador. Y que esas personas pasen de muerte a vida. Y ese es el fin del cristiano, que nosotros podamos extender el Evangelio de Cristo en cada lugar. El próximo sermón vamos a ver cómo se forma un grupo pequeño en la casa de un hombre llamado Cornelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor, de poder ver cómo en tu providencia y en tu soberanía tú, Señor, obraste en la vida de un hombre llamado Cornelio. Y a su vez, Señor, te doy gracias porque el apóstol Pedro no fue insensible o desobediente a tu voz, sino que él obró de acuerdo a tu palabra. Y tu palabra comenzó a correr entre los gentiles, Señor, por medio de ver esta visión, de ser obediente a tu voz, de abrir su boca para predicar el Evangelio de tu Hijo Jesús, de dejar al lado prejuicios, Señor, que muchas veces tenemos, prejuicios tontos, Señor, que a veces tenemos. Levantamos a veces excusas, Señor, que no son tuyas. Ayúdanos, Señor, a ver cuál es tu obrar. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a ver qué es lo que quieres hacer, Señor, hoy, en nuestras familias, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, Señor, que a veces es difícil soportarlos. Señor, ayúdanos. ¿Cuál es tu plan, Señor? ¿Por qué nos has llevado hasta tal o cual lugar? Señor, te rogamos que sobre todas las cosas guardemos, Señor, esa integridad que nos has llamado, Señor, a vivir, ser temerosos tuyos y ser hombres piadosos y mujeres, Señor. Te doy gracias, Padre. Anímanos por medio de esta palabra, Señor. Todavía hay muchos lugares donde necesitan escuchar tu palabra. Y danos, Señor, también la fuerza para cada día conocer más el Evangelio, Señor, de Cristo, nuestro Salvador, para que lo podamos dar a conocer a otros, Señor, y te puedan adorar. Y que muchos, Señor, podamos ver en este lugar los frutos de aquellos que hemos hablado de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu voz. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.